Bueno, hola otra vez. Aquí me tenéis para seguir con el tema. En la última clase vimos en el libro, en la página 243, cómo se produjo la crisis de la República en tiempos de Roma. Y vamos a ver ahora cómo se produjo un cambio de régimen muy importante en la historia de Roma antigua. Entonces, quiero que os vayáis a la página 244 de vuestro libro de texto, 244 y 245. Ya sabéis que si alguien no tiene el libro de texto, yo voy a fotografiar estas dos páginas y las voy a colgar junto con este vídeo y todas las instrucciones de esta parte del tema, del contenido. Bueno, pues nos vamos a la página 244. Y ya sabéis que yo, conforme vayamos leyendo todo, voy a insistir en las palabras clave y que vosotros vais a hacer esquemas. Ya os diré un poquito más adelante qué haremos con los esquemas. Me vais a poner como título para la clase de hoy. Vais a poner lo que tenéis en la misma página 244. 4, aquí falta el número, ponéis 4, el Imperio Romano. Lo que tenemos aquí arriba a la izquierda. 4, el Imperio Romano, siglos I a V después de Cristo. ¿Vale? En realidad empieza en el siglo I antes de Cristo. Pero bueno, podéis poner este título tal cual. Y para situarnos y enlazar esta clase con la anterior, vamos a recordar algunas cosillas de la crisis de la República. Empezando otra vez con este eje cronológico o línea del tiempo que nos dice que en la historia de Roma, ya sabéis que los ejes de tiempo van de izquierda a derecha, de lo más antiguo, conforme vamos hacia la derecha a lo más reciente, pues en la historia de Roma hay tres grandes etapas: la monarquía, la república y el imperio. Las dos más importantes son la república y el imperio. La república empezó en el año 509 a.C. y termina en el año 27 a.C. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar hoy. ¿Qué ocurre en el año 27 a.C.? ¿Qué gran cambio se produce? ¿Y cómo sigue la historia de Roma? ¿Vale? Hasta que lleguemos al año 476, que es el periodo que abarca lo que conocemos como Imperio Romano. Aunque ya veréis que más allá del 476 aún hay una buena parte, la mitad del Imperio Romano, que seguirá adelante, hasta el siglo XV. Pero eso lo dejamos para más adelante. Bueno, pues esta es la cronología. Vamos a ver el cambio que se produce de república a imperio. Y entonces, os recuerdo, voy a abrir un documento en Word. Este es el título, ¿no? Roma del tema, Roma de la República al Imperio. Este es el apartado que ya vimos antes, por qué Bruto mató a Julio César, y es lo que yo titulo a su vez como Crisis de la República. Y es uno de los titulillos de la epígrafe del apartado. Bueno, pues yo recuerdo que en la República había muchas instituciones. Estaban los magistrados, estaba el Senado y estaban los comicios. Que debido a una serie de causas que ya vimos, se producen unas luchas sociales. Lucha entre patricios y plebeyos. Y que esas luchas sociales, con un tiempo que estuvieron protagonizadas por los hermanos Graco, pues creó una inestabilidad que hizo que apareciera una serie de generales, de militares, para intentar restablecer la paz y la seguridad. Pero esa paz que restablecen algunos militares se consiguen en algunos momentos muy puntuales. Mientras tanto, Roma seguirá su marcha en esa crisis del régimen político de la República. En esa república el poder estaba dividido entre varias familias principales, familias de patricios y algunas familias de plebeyos, que consiguieron equipararse. Entonces, entre ellos se repartían los cargos de las diferentes magistraturas, se repartían el Senado, se repartían también la influencia en los comicios, que eran asambleas populares, y se repartían los cargos que tenían en las provincias fuera de Roma, los gobernadores,
los pretores y gobernadores que tenía Roma en los territorios que estaba conquistando por todo el Mediterráneo. Entonces, hubo un general, Julio César, que después de una serie de acontecimientos y de guerra civil, pues este general consiguió nombrarse dictador vitalicio. Ya os recuerdo que dictador era una magistratura que solamente se utilizaba en momentos de crisis, cuando se le daba a un personaje, se le daba ese título de dictador y se le daba todo el poder, prácticamente todo el poder, para que restableciera el orden. Bueno, pues Julio César lo que intentó hacer es convertir ese título, ese cargo de dictador, en algo vitalicio para toda la vida. Hasta el momento los dictadores eran provisionales, cumplían con su labor y se iban. Julio César se autonombró vitalicio. Eso no gustó, eso hizo que se conjuraran algunos y acabaran con él el 15 de marzo del 44, esa fecha que conocemos en la historia como Idus de marzo del año 44 antes de Cristo. Entonces la República entra otra vez en crisis. Muere este militar y estalla otra guerra civil. No voy a entrar en detalle en personajes importantes, pero esa crisis de la República va a seguir adelante hasta que aparece un nuevo personaje que será Octavio. También se le conoce como Octaviano. Y más adelante se le conocerá como Augusto. Así que eso es lo que vamos a ver en el apartado 4, que se titula El Imperio Romano del siglo I al V después de Cristo. Estamos ya en la página 244. Y aquí quiero que señaléis bien en vuestro cuaderno que aquí lo que vamos a tratar para entender todo esto es cómo surge un nuevo régimen, un nuevo sistema político, si le queréis llamar, un nuevo régimen político, cómo se consolida y cómo se legitima. Bueno, eso de se legitima, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, pues venga, vamos a buscar un poquito, vamos a ver cómo un poder llega a ser legítimo. Vamos a buscar esta palabra. Aquí me tenía otra vez. ¿Qué significa legítimo? Bueno, nos vamos. Ya sabéis que vamos a buscar en el diccionario. Os digo, llevo diciendo desde el comienzo del curso que hay que trabajar siempre con un diccionario a mano, ya sea en papel o en la aplicación, en vuestro ordenador, podéis buscar rápidamente, o en vuestro propio móvil, pues podéis descargar la aplicación de la RAE. Vamos a poner aquí RAE, que es la Real Academia Española, son las siglas, y pinchamos. Entonces nos vamos a la academia, diccionario de la lengua, ¿vale? Yo lo tengo aquí preparado a un lado. Nos vamos aquí ya me aparece. Y aquí pinchamos la palabra legítimo. Ya la tengo escrita, la voy a escribir otra vez. Legítimo. Y vemos qué significa esa palabra. Es un concepto clave para que podamos comprender el tema. Bueno, pues legítimo significa varias cosas. Viene del latín legitimus, significa conforme a las leyes. Una segunda acepción o significado es lícito, justo. Otra es, la tercera, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea. Bueno, en derecho tiene un significado también. Venga, pues lícito. Lícito ya nos dice una pista que significa justo. Vamos a ver qué significa lícito, porque lícito es legítimo. Y lo tenemos aquí. Lícito, que viene en latín, licitus, la mayoría del vocabulario de nuestra lengua procede del latín. Nosotros hablamos un latín cambiado a lo largo del tiempo. Pues aquí nos dice que es un adjetivo que significa justo, permitido, según justicia y razón, que es de ley, que es de la ley o calidad de vida. Entonces, cuando aparece un régimen nuevo e intenta ser legítimo, se quiere convertir en un poder legítimo, ¿qué significa eso? Pues que quiere decirse a sí mismo y a todos los habitantes de ese país que es el poder que conviene en ese momento. Es el poder justo, el que conviene, el que toca en ese momento. A lo largo de la historia, todos los poderes, siempre, todos los regímenes políticos, da igual el tipo de régimen que podamos estudiar a lo largo de la historia, ya sea una aristocracia, una oligarquía, una
monarquía, una república, lo que sea, da igual, porque todo se puede también matizar. Pero todos siempre intentan legitimarse, porque es la manera de justificarse ante los demás. Es decir, este poder es necesario y conviene a todos, o a la inmensa mayoría. Entonces, lo que vamos a estudiar en este cambio que se produce de la República, con su crisis, de la República Romana al Imperio, vamos a estudiar una serie de acontecimientos y de conceptos que nos van a explicar cómo surge un nuevo poder, este en concreto de la historia, pero nos sirve para comprender un poco la historia en general. Surge un nuevo poder que se legitima. Y este poder que se legitima en Roma, pasa de república y ese nuevo poder es el imperio, lo hará también que va a durar 5 siglos. Con lo que es un poder, es verdad que tiene varias fases y habrá momentos de crisis, pero se mantendrá en Roma 5 siglos. Y más allá de Roma, en la mitad de Roma, la parte que corresponde a Oriente, a Grecia, Egipto y demás, durará todavía mucho más. ¿Vale? Así que volvemos aquí a la hoja de cálculo, que la voy a utilizar un poco como esquema para vosotros, y todo esto lo podéis ir tomando. Y vamos a poner que un poder legítimo es lícito. ¿Vale? Lícito, que es el que conviene a la población de ese momento. Es el mismo poder el que lo dice. Nosotros estamos aquí y organizamos el país, la administración, la sociedad, de una manera determinada, porque es lo que conviene a todos. Venga, pues nos vamos directamente a vuestro libro y empezamos a leer. Una nueva forma de gobierno. Tras la muerte de César, aquí ya tenéis una palabra clave para vuestro esquema, la muerte de César, su hijo adoptivo, Octavio, dice hijo adoptivo, en realidad no era su hijo, era su sobrino nieto. Es decir, César para Octavio era tío abuelo, era hermano del abuelo de Octavio. Y Octavio, en relación a César, era su sobrino nieto. Es decir, lo acabo de decir ya antes, la madre Octavio era sobrina de César, es decir, el abuelo de Octavio era hermano de César. Lo que pasa es que los romanos tenían, las principales familias de romanos, de patricios y plebeyos, tenían la costumbre de adoptar a la gente, adoptar a parientes, a familiares, incluso a gente que no tenía nada que ver con ellos, no tenían relación consanguínea, familiar, pero lo adoptaban porque era una manera de tener, y adoptaban muchísimo, era una manera de tener a la gente cercana y de educarla y de formarla y tener su propia clientela en el sentido de personas fieles a ti, no personas a las que venden nada, como decimos hoy en día, sino clientela en este sentido político y de la historia es una persona que es fiel a ti, que te va a defender en cualquier momento y tú le proteges. Bueno, pues entonces César muere, pero su hijo adoptivo venció a sus rivales porque se inicia una guerra a la muerte de César y Octavio intenta ser el heredero de César. Vence a sus rivales, a Marco Antonio principalmente, que era el principal rival. Incluso Octavio mató al supuesto hijo de César que había tenido con Cleopatra, que se llamaba Cesarión, para que veáis que era su sobrino nieto, su hijo adoptivo, pero para quitarse rivales, Octavio, que era una persona sin escrúpulos, en ese sentido, no vamos a hablar ahora de buenos y malos, porque la historia no está para eso, la historia está para comprender, no es un cuento, ¿vale? De buenos y malos, pero Octavio, pues llegó, os digo, como curiosidad, llegó a matar al hijo que tuvo César con Cleopatra, que os sonará a todos Cleopatra, era el último faraona de Egipto, para quitarse un rival. Entonces, venció a su rival en una guerra civil y en el año 27 el Senado le otorgó el título de Augusto. Esta es una fecha importante porque es la que podemos utilizar, aunque se barajan varias, pero esta es la que podemos utilizar para contar el inicio del imperio, el cambio de régimen de la República al Senado. Y de ese nuevo régimen, el imperio, que vamos a explicar cómo se forma y cómo se legitima. El Senado le otorga el título de Augusto.
¿vale? Que significa elegido por los dioses. Voy a leer esto un poquito deprisa y ahora lo voy a explicar todavía un poquito más mejor en la hoja de Word que he preparado. Entonces, resulta que aquí Octavio adopta un título, que es el título de Augusto, que quiere decir elegido por los dioses. Nos dice también el texto: Augusto concentró todos los poderes e inauguró un nuevo sistema de gobierno, el imperio. ¿Vale? Concentra todos los poderes. Quiero que señaléis esto. Concentra todos los poderes y crea un nuevo sistema de gobierno político, un nuevo régimen, le llamo yo también. Es el imperio. Él convocaba al Senado, Octavio. Él reunía los comicios. Él nombraba a los magistrados y él dictaba todas las leyes, los edictos. También fue nombrado jefe del ejército con el título de emperador y fue nombrado gran pontífice, convirtiéndose en la primera autoridad religiosa. Son muchas palabras, después les voy a dar sentido a todas. Las instituciones republicanas como el Senado, los magistrados, los comicios, continuaron existiendo, pero fueron desposeídas de sus funciones. Existían, pero estaban sometidas al emperador. En principio, el título de emperador no era hereditario, pero la mayoría de emperadores se sucedieron de padre a hijo. Bueno, esto es matizable, porque hubo tanto emperador y ocurrió tantas cosas. Bueno, pues volvemos a la hoja de cálculo, y aquí donde nos quedamos, cómo surge un nuevo régimen, cómo se consolida y se legitima. Aquí es donde vamos a seguir. Un segundo, porque me están tocando a la puerta. Bueno, ya estoy de vuelta. Entonces, volvemos a la hoja de Word. Este poder, esta nueva forma de gobierno, que será conocida como lo que nosotros llamamos el imperio, ¿vale? Vamos a ponerlo, el imperio romano, el imperio. Pues Octavio lo que hace es no conformarse con lo que había intentado su tío abuelo, que también era su padre adoptivo, Julio César, que se autoproclamó dictador vitalicio. No, eso no era suficiente, porque dictador era una magistratura que ya existía, que solo tenía carácter provisional para resolver problemas graves, momentos puntuales, y decir que uno ahora es dictador vitalicio, pues suena mal, porque suena a monarquía. Y los romanos, que les gustaban la grande familia de romanos, que era una oligarquía, entre todos se repartían el poder, pues, pero se rivalizaban entre ellos, se enfrentaban y hasta se mataban entre ellos. Pues pensar que una sola persona iba a tener el poder no quedaba, no le gustaba. Por eso mataron a Julio César. Entonces Octavio aquí fue más inteligente. Octavio lo que hizo fue renunciar a un título como el de dictador vitalicio, porque le iba a tener el mismo problema que había tenido su tío abuelo, Julio César, y entonces Octavio decide adoptar pues, una serie de títulos muy importantes y vamos a ver los principales. Adopta muchos títulos, pero vamos a los principales. Lo primero es que se autoproclama, se hace llamar Augusto, ¿vale? En latín Augustus. Y esto era un título religioso que significa elegido por los dioses. ¿Vale? Está diciéndole ya a los romanos, y todo esto lo adopta después de quitarse a los rivales, ¿no? Pero aunque se quitan los rivales, pueden surgir nuevos rivales, tiene que mantener el poder y lo tiene que legitimar. Entonces adopta este título. Augustus, soy elegido por los dioses me quieren que yo esté aquí. Si yo he llegado aquí es porque los dioses lo han querido, y yo para seguir aquí, pues os digo que los dioses me quieren que yo siga siendo aquí quien dirija Roma. Al mismo tiempo, se adopta un título que es el de Pontifex Maximus, que en español le podríamos llamar Gran Pontífice. ¿Y esto qué es? Pues que él se convierte en el principal sacerdote. Los romanos eran politeístas, tienen una religión en la que creían en muchos dioses, tenían sacerdotes, que eran los que hacían de intermediario entre los dioses y los hombres, y él se proclama
el principal, el sumo sacerdote, el gran pontífice, ¿vale? Como si dijéramos el papa, de la religión de los romanos. Con lo que aquí tenemos Augustus y Pontifex Maximus, tenemos dos títulos que adopta Octavio para decir que los dioses lo quieren, para convencer a los romanos. Y eso es importante porque los romanos creían una cosa que se llamaba Pax Deorum, paz de los dioses. ¿Y eso qué quiere decir? Los romanos pensaban que para que todo funcionara bien, tenía que haber armonía entre los hombres y los dioses. ¿Y quiénes mantenían esa armonía? Los sacerdotes. Eran los intermediarios entre los dioses y los hombres. Cuando pasaba alguna catástrofe, alguna guerra, los romanos tendían a pensar, esto es porque los dioses están enfadados con nosotros. Entonces, aquella persona que ha ganado la última guerra civil y que ha traído, por ahora, la paz, que es el Augusto, que es el gran pontífice, pues es el que va a mantener esa armonía entre los dioses y los hombres, la Pax Deorum, la paz de los dioses. Con lo que ahí tenemos ya unos títulos muy importantes que ya existían y que él, algunos de ellos, de estos títulos ya existían y que él mantiene. ¿Vale? Después aparece otro título, Imperator, que es el título de todos, el que más va a utilizarse para resumir este nuevo régimen, porque de imperator en español viene emperador y de ahí viene imperio. Y a todo este nuevo régimen le llamamos el Imperio Romano. Pero en realidad son muchos títulos los que adopta Octavio. Y este título es un título militar. Un imperator es un jefe militar. Es un título militar que se extiende al final para llamar a todo el periodo, pero eso lo hacemos nosotros, los historiadores y las personas que estudian historia le pusimos ese nombre para ordenarlo todo, pero el título de imperator significaba jefe militar, con lo que Octavio tiene ya títulos religiosos que dicen a la gente que él es querido por los dioses y va a mantener esa armonía con los dioses. Ya tiene un título militar, él es el jefe de todos los ejércitos, de todas las legiones romanas. Tiene otro título, princeps, que significa el primero. Y de ahí viene la palabra príncipe. Y es un título ya político. Él dice, soy el primero de los romanos. Es un título político que se utilizaba en el Senado y para toda la magistratura para justificar y decir, somos todos ciudadanos, pero yo soy el primero. El primero entre iguales, el primero entre pares, primus inter pares, el princeps. Con lo que tenemos títulos religiosos, título militar, título religioso, título político. Augustus, Pontifex Maximus. Pax Deorum no es un título en sí, es un término que he utilizado para explicar todo esto. Imperator y Princeps. Y adopta otro título, Caesar, que era el nombre que utilizaba su tío abuelo, César. En latín es Caesar. Adopta también ese título. Es un título que no existía porque César es simplemente una especie de apodo que utilizaba Julio César. En realidad Julio, el nombre Julio era el apellido de la familia. El nombre de Julio César era Cayo, era su nombre propio, ¿vale? Cayo Julio era la familia, como si vosotros pensáis en vuestro primer apellido, y César era el nombre que era la especie de apodo que se ponía cada persona dentro de la familia. Pues esa especie de apodo, ¿vale? Es lo que queda como título que adoptará también Octavio, porque Octavio aquí con este título está diciendo soy heredero de César, que ya trajo la paz y la seguridad, fue asesinado injustamente, le dice a los romanos, y yo adopto también ese título, soy heredero de César, ¿vale? Tengo títulos religiosos, militar, político y soy heredero de César. Pues aquí tenéis todo esto, religioso, militar, poder político y demás. Y heredero de César, vamos a añadirlo también. Bueno, pues
con todo esto quiero que organicéis un esquema. Un esquema con todo este vocabulario, ¿vale? Teníamos aquí un esquema, tenéis en la misma página 244, pero no me termina de gustar, ¿eh? Porque utiliza algunos términos muy actuales y este globo terráqueo no sé para qué lo han puesto aquí, pero bueno, son los detallitos de los libros que les gusta mucho ilustrar y a veces se salen un poquito del tema. Pero bueno, lo que sí podía hacer en ese esquema es poner en el centro de todo, si queréis, el nombre de Octavio, que es el primer emperador, ¿vale? Y alrededor, o si queréis lo podéis hacer de arriba a abajo, como vosotros veáis, cada uno a su manera, un esquemita utilizando todos estos títulos, que son estos títulos son los que aportan estos poderes, con lo que tendréis que relacionar los títulos con el poder. O sea, estos son los títulos religiosos, poder religioso. Título militar, poder militar. Y título político, poder político. Y el título de César como heredero de César. Y todo eso creo que lo organizáis en un esquemita que tenéis que tener porque este probablemente sí lo vaya a pedir. ¿Vale? Aunque ahora mismo no he dicho nada, ¿eh? No estoy diciendo que me lo mandéis ya. Simplemente que quiero que lo vayáis preparando para cuando yo diga ya podéis, desde hoy hasta tal día, ya podéis mandármelo. Entonces, un esquema con todo eso. Y como conclusión a esta primera parte, os quiero que comprendáis que lo que consigue Octavio, una vez que se hace con el poder y adopta todos esos títulos, para conseguir todo el poder, lo que consigue Octavio es legitimidad religiosa, militar y política. Incluso vamos a añadir una carismática y legitimidad carismática. Esto de carismática, ¿qué quiere decir? Vamos otra vez al diccionario. Vamos a diccionario de academia, vamos a buscar qué significa carismático. Carismático nos va a decir que es relativo a carisma. Nos vamos directamente a carisma, que es una persona con carisma. Yo creo que esta palabra algunos la conocéis. Es aquella que tiene especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Y tiene también un significado religioso, don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Aquí nos vamos un poco. Lo de carismático lo digo en el sentido de que adopta el título de César como heredero de César, porque César fue una persona que marcó mucho, que tenía pues un carácter, un talento, consiguió vencer a sus enemigos, consiguió concentrar todo el poder, pero fue asesinado. Entonces Julio César, que también tenía su carácter, su talento y sus habilidades y su capacidad para conseguir todo lo que consiguió, se legitima, ¿vale? Legitima su propio carisma, pues dando a entender que yo soy la persona que necesitáis, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que la legitimidad carismática es propia de las personas, esa no se puede transmitir, porque tú después al que das el poder para que siga después de tu muerte, lo mismo es una persona que no tiene ese carisma, ¿vale? Pero para sustituir la falta de carisma que pueden tener algunas personas en el poder, pues para eso está el resto de poderes y de legitimidades, la religiosa, la militar y la política. ¿Vale? El Imperio Romano, como dice aquí, como vemos aquí, el Imperio Romano aquí, se convierte en una monarquía, porque a partir de ahora lo que vais a tener es que cuando muere un emperador le va a suceder otro emperador, y los emperadores pues concentran todo el poder y aunque no tengan el título de rey, porque a los romanos no les gustaba nada la palabra de rey, porque decían que ellos seguían siendo una república y se seguían llamando así. Esto es una república y tenemos todavía el Senado y tenemos los magistrados y tenemos también los comicios. Bueno, pues todo eso sigue en apariencia, pero realmente el imperio en Roma estará en manos de una persona. Esa persona después puede ser que necesite el apoyo de unos grupos u otros, del ejército, de senadores, pero ya es esa persona la que reparte el poder a los demás para que estén a su servicio. Y eso es lo que ocurre.
Ese es el gran cambio. Aparentemente, y esto lo consiguió Octavio, esto sigue siendo una república, porque siguen existiendo todas las instituciones republicanas, pero en realidad quien manda y quien está por encima de todo es el emperador, el Augusto, el Pontifex Maximus, todos los títulos que hemos visto. Esa persona, que es el emperador, hablando brevemente para nosotros. Bueno, el problema es que el imperio nunca conseguirá transmitir hereditariamente el título, los títulos de emperador, del emperador. No lo puede transmitir, porque transmitir de padre a hijo eso significa convertirlo en una monarquía, y los romanos no lo aceptaban. Con lo que los emperadores romanos buscaron varios métodos para intentar transmitir de padre a hijo el cargo. Uno de ellos fue el de la adopción, pero ningún método fue muy duradero en el tiempo, y a veces a la muerte de un emperador surgían varios candidatos, se enfrentaban entre ellos y había guerras civiles. Eso llegó a ser muy frecuente en algunos momentos de la historia de Roma. No siempre, pero llegó a ser en algunas ocasiones muy frecuente y provocó verdaderos crisis y conflictos. Pero en cualquier caso, este periodo del imperio, desde el año 27 a.C. hasta el 476 a.C., son 5 siglos en los que el imperio funciona. Y funciona pues porque Octavio le dio la forma necesaria para que funcionara, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir con el libro, porque hay una cosilla más que hay que seguir. El culto imperial. ¿Qué es esto, el culto imperial? Al morir Augusto se proclamó su divinidad. O sea, Augusto muere porque Augusto era un hombre, más, era un hombre querido por los dioses, pero era un hombre. Lo que pasa es que cuando muere lo proclaman Dios. Los sacerdotes dicen, y el siguiente emperador, que es el Pontifex Maximus, nuevo, pues dicen que Augusto no es un hombre más, sino que Augusto es ya un dios, está allí en el cielo. ¿Vale? Y se organizó el culto imperial. Los emperadores se convirtieron a partir de entonces en dioses. Cada emperador muerto se convierte en un dios. Dios en la vida no, eso sería demasiado arrogante. Porque es el princeps, es el primero, pero cuando alguien es el primero es porque es como los demás. Es el primero, pero es igual que los demás. Ser Dios es otra cosa diferente, ¿vale? Como ocurrió en Egipto con los faraones. Aquí no. Aquí los emperadores solamente serán dioses una vez muertos. Y se les va a rendir culto. Es decir, se les debía rendir, está la palabra cortada, parece, culto. Lo apuntáis también. Es decir, a los emperadores se les iba a rezar, podemos decir, se les iba a hacer ceremonias como al resto de dioses en los que creían los romanos. ¿Vale? Los emperadores muertos se convertían en dioses. Los romanos podían practicar diversas religiones, tenían diversas, además a Roma irán llegando religiones nuevas de Oriente, adoptan religiones de países que han conquistado. Los romanos en general eran muy religiosos y a veces convertían la religión en algo de moda. Se enamoraban de un nuevo dios, una nueva diosa, y le hacían su ceremonia y demás. Como ya estudiamos, y creer en distintos, y aunque esto de la religión lo tengo que explicar todavía mejor, un poco la evolución de todas las religiones, y lo voy a explicar pronto. Y creer en distintos dioses, pero el culto imperial se convirtió en obligatorio. Es decir, tú podías creer en una religión o en otra, todas las religiones estaban permitidas en tiempos de Roma, el Imperio Romano, pero había una cosa con la que había que cumplir, y era rendir culto a los emperadores muertos. ¿Por qué? Pues porque era la forma de demostrar la fidelidad a Roma y la obediencia a las autoridades. Volvemos al concepto de legitimación del poder, la legitimidad, el poder legítimo. Una manera de hacer que el imperio sea legítimo, este nuevo régimen político sea legítimo, pues es hacer que haya que rendir culto a los dioses, a los emperadores ya muertos que son dioses. ¿Vale? Todos los títulos que hemos visto, a eso se le suma que emperador muerto, Dios, y hay que rendirle culto. Con lo que estamos aquí haciendo del emperador algo muy, muy, muy religioso para imbuirlo en la sociedad, con independencia de la religión de cada uno, ¿vale? Pero todos tienen que reconocer a los emperadores como dioses, a los emperadores cuando ya han muerto como dioses. Después veremos que esto será un problema,
Porque cuando surge el cristianismo, los cristianos, y el cristianismo viene del judaísmo, de la religión judía, hebrea, pues los cristianos, igual que había pasado con los judíos, solamente creían en un Dios. Y entonces ellos se negaban a rendir culto a otro Dios que no fuera el suyo, a Yahvé. Se negaban a rendirle culto porque solamente reconocían un Dios. Las otras religiones que había en Roma no tenían ese problema. Ellos creían en muchos dioses, con lo que creer en uno más o en varios más, en cada emperador muerto un nuevo dios, creer en varios más, pues bueno, pues sí, nos obliga, pues nosotros lo aceptamos. Total, si ya tenemos muchos dioses, no le vamos a rendir culto a este nuevo dios, a Octavio, a Tiberio, ya muerto, el último emperador, le vamos a rendir un culto en algunas ceremonias ocasionales, nosotros vamos a ir con nuestra religión y si los romanos quieren, pues lo hacemos y ya está. Y nos quitamos problemas de en medio. Pero los judíos y los cristianos dirán que nada hay, que no, que ellos solamente creen en un Dios y que si creen en otro Dios, su Dios, el que ellos consideran verdadero, les va a castigar. Con lo que no eran incapaces de adorar a los emperadores muertos como dioses. Eso será un problema, ¿eh? Eso será un problema para los judíos y después para los cristianos. Bueno, pues hemos visto que el imperio, este nuevo régimen político que trae Octavio y al que seguirán muchos emperadores y que durará durante 5 siglos, se legitima, pero el imperio necesita una legitimidad de más. El imperio va a necesitar una legitimidad económica y social, es decir, para que un régimen pueda funcionar sin problemas, pues es necesario que la gente más o menos viva bien, porque cuando la gente no vive muy bien, empieza a cuestionarlo todo, tengan más o menos razón, porque la historia a veces sigue sus propios cauces, con independencia de lo que la gente crea, ¿vale? La historia sigue su propia evolución y es importante para un régimen que todo más o menos funcione, que la gente pues viva en seguridad, en paz y en prosperidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues volvemos al libro de texto, nos vamos a saltar por ahora esto y vamos a la siguiente página, la 245, y nos vamos a lo del control del territorio. Aquí vais a poner un titulito nuevo en vuestro cuaderno que es la Pax Romana, una etapa de prosperidad, siglos I y II después de Cristo. Y sigo, ya sabéis que le podéis dar al pause todas las veces que haga falta para que podáis seguir adelante. Ponéis este título. Entonces, yo ahora voy a explicar cómo Roma, sabéis que ya en periodo republicano, desde el siglo III, finales del siglo IV, tercero antes de Cristo, empieza a conquistar otros territorios, porque Roma sabéis que empieza como una ciudad-estado y empieza a conquistar los territorios que hay cerca de Roma, conquista toda la península itálica, después empieza a conquistar la península ibérica, donde estamos nosotros, ¿vale? España, que ahora mismo llamamos como España, y después va conquistando y conquista todo el Mediterráneo, al que llamará Mare Nostrum, nuestro mar, y conquistará incluso más allá del Mediterráneo, llegará al Atlántico, el Mar Negro, el Mar Rojo, llegará incluso al Golfo Pérsico, porque llegarán a conquistar no solo Egipto, sino hasta Mesopotamia, por un tiempo no muy largo, pero Mesopotamia estuvo dentro del Imperio Romano. Entonces, el control de territorio, esto es importante. Los romanos crean una ciudad-estado, crean un gran imperio territorial. Aquí ya cuando hablamos de imperio, si hablo de imperio territorial no me refiero a los títulos del régimen, sino a los territorios que han conquistado. Muchos territorios los solemos llamar imperio, como empezó con Sargón de Akkad, cuando estudiamos Mesopotamia, que fue el primer gran imperio. Lugar Zagesi, después Sargón de Akkad. Bueno, pues los romanos, vamos a seguir, vamos a quedarnos con las palabras más importantes. Los territorios que se incorporaron al Imperio Romano, se convierten en provincias. Y esas provincias estarán dirigidas por gobernadores, que serán los representantes del poder en Roma. Al principio son representantes de la República, ¿vale? De los magistrados, del Senado, pero después con el imperio ya van a ser representantes del emperador. Es verdad que algunos gobernadores de las provincias más pacificadas serán elegidos por el Senado, pero son detalles que no hace falta. Estos serán los encargados de recaudar los impuestos. Estos gobernadores van a recaudar impuestos para mantener el Estado romano, ¿vale? Recaudan impuestos
para mantener el Estado romano. Para gobernar un territorio tan inmenso era necesaria una administración que hiciera cumplir las órdenes del emperador, recaudara los impuestos, previniera la revuelta, etc. Entonces, esa administración, para dominar todo ese territorio tan inmenso que había creado Roma, que había conquistado, necesita una administración. La administración son los funcionarios y todas las personas que se encargan de recibir las órdenes que vienen de Roma, del emperador, y de aplicarlas en cada territorio. El emperador dice que hay que hacer esto, lo otro, aquello. Y son también los que informan al emperador, aquí está pasando esto, hay una rebelión, o aquí hay unos sospechosos, o aquí no podemos seguir cobrando más impuestos porque las cosechas no han ido bien, y son las personas que informan al emperador y que aplican las órdenes del emperador. Los gobernadores de las provincias podían ser nombrados por el Senado directamente por el emperador. Bueno, un detalle, es verdad que el emperador, al principio, en el Imperio Romano, el emperador dejaba que desde el Senado nombraran a los gobernadores de algunas provincias, de las provincias más pacíficas, donde no había legionarios, tropas, ¿vale? Bueno, pues nos vamos aquí al mapa, a este mapa, presentación, y este mapa que ya lo habéis estudiado con uno de los cuestionarios que os mandé, pues este es un mapa en el que todo lo que vemos en color alrededor del mar Mediterráneo es el Imperio Romano, con las diferentes fases que viene la leyenda de cómo se empieza a conquistar, del tal año la zona amarilla, que es la península itálica, después empiezan a conquistar las islas italianas, Sicilia, Córcega y Cerdeña, después conquistan las costas de Hispania, la península ibérica, y van conquistando y conquistando y conquistando, ¿vale? Y al final lo que tenemos son provincias. Todo eso está sometido a Roma y tenemos Hispania, que en realidad son 2 provincias, después eran más, pero le vamos a llamar, si queréis, una sola provincia, Hispania, Britania, que es lo que hoy en día llamamos el Reino Unido, Gran Bretaña, ¿vale? Galia, que es lo que hoy en día llamamos Francia, la Narbonense es el sur de Francia, Recia, que sería en buena parte Suiza, Panonia, sería en buena parte Hungría, Dalmacia, la costa de Croacia, Dacia sería Rumanía hoy en día, Macedonia, Grecia, Asia, en todo lo que Asia Menor, Ponto, Siria, Egipto, Cirenaica, Libia, África, se llamaba en un principio solo esta zona de Túnez, lo que hoy en día es Túnez, ¿vale? Mauritania sería lo que hoy en día llamamos Marruecos y Argelia, y parte de Argelia. Bueno, pues todas estas son las provincias romanas. En realidad son más provincias de las que vemos aquí, porque cada una de estas grandes provincias se divide a su vez en pequeñas provincias, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a estudiar de esta manera. Estas son las provincias romanas, todo gobernado desde Roma, ¿vale? Entonces, no solamente Roma se preocupa ya por mantener el orden en el centro, en Roma, en Roma ciudad, sino que es importante mantener el orden en todo el imperio. ¿Y qué ocurre? Pues que para el control de las provincias, en cada provincia habrá un gobernador. En cada provincia habrá un gobernador que representa a Roma y le informa y aplica las órdenes de Roma. Y vamos a leer el siguiente apartado, etapa de prosperidad. Nos vamos arriba y volvemos a la página 244, y donde dice aquí una etapa de prosperidad. Siglo I y II después de Cristo. A lo largo de los siglos I y II después de Cristo, el imperio alcanzó su máxima expansión. En este periodo, conocido como la Pax Romana, vamos a apuntar este término, Pax Romana, que significa paz romana, apenas hubo guerras exteriores, guerras incluso interiores. Hay periodos, ¿vale? Pero se inicia en estos 2 siglos. Roma consigue, con el nuevo régimen, con el imperio, consigue mantener la paz, cosa que no había existido en los 2 siglos anteriores, que fueron de muchísimas guerras internas dentro de todo lo que ya tenía Roma. Fue también una época de prosperidad económica, y esto ayudó a que tampoco hubiera graves conflictos sociales. Los conflictos sociales que venían de las luchas entre patricios y plebeyos, los hermanos Graco, las guerras civiles en las que intervienen los militares, el Senado, los generales, ¿no? Quiero decir, el Senado, Julio César, que intentó acabar con todo eso. Al final, todo eso durante 2 siglos, pues en Roma desaparecerá. Apenas hay conflictos sociales, es una etapa de prosperidad.
la paz, la seguridad, la prosperidad económica y una impresionante red de calzadas que abarcaba todo el imperio, ¿vale? Todo esto quiero que lo apuntéis. Paz, seguridad, prosperidad económica. Esto es lo que trae el imperio romano. Y esto es lo que también le va a legitimar. Pues todo eso. Y la red de calzada son los caminos de la época, lo que llamaríamos hoy en día como autovías, las carreteras de la época que consiguen unir todo el imperio, ¿vale? Aquí no aparecen realmente, ponen rutas comerciales, pero todo el imperio estará unido por grandes caminos, algunos de ellos todavía se conservan bien. Los romanos eran muy buenos ingenieros de camino y harán muy buenos trabajos para comerciar, para mandar las órdenes, los legionarios, las tropas del emperador, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso permite que se difunda el modo de vida, la difusión del modo de vida, ¿vale? La lengua romana por todo el imperio. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando aquí? Pues que toda esta etapa de prosperidad, la Pax Romana se llama, que trae paz, seguridad y prosperidad económica. Aquí me he equivocado. Al imperio económica. Pues todo esto permite una cosa, un concepto que no viene en el libro y quiero que apuntéis vosotros, que es la romanización. ¿Qué es la romanización? Pues que el modo de vida, las costumbres, los hábitos de los romanos y su lengua, el latín, se van a extender a todo el imperio, en unas zonas más que en otras. Los griegos, por ejemplo, los griegos conservaron mucho su lengua, porque era una lengua importante, ¿vale? Los egipcios siguieron conservando su lengua. Pero en otras zonas del imperio, las lenguas que existían en Hispania, que hablaban los íberos, los celtas, las pierden, desaparecen porque adoptan el latín. El latín poco a poco se va convirtiendo en la lengua que más utiliza la gente y olvidan de generación en generación, terminan olvidando sus propias lenguas. La única que quedará es el vascuence, que quedará aquí, más bien esta zona de los Pirineos por ahora, después se extenderá a donde hoy en día es el País Vasco. El vascuence, el euskera, ¿vale? Esa lengua es la única que queda en España de las lenguas que había antes del latín, de la llegada de los romanos. Aunque el vascuence hoy en día no tiene nada que ver, ha cambiado muchísimo del vascuence de entonces. Bueno, pues entonces, aquí tenéis el mapa con todas las provincias, con una leyenda muy completa de todos los productos que iban de un lugar a otro de Roma, todo prácticamente iba, bueno, es una manera de hablar, pero Roma recibía productos que llegaban de todo el imperio porque Roma era la cabeza, era la capital del imperio. Ya no era una ciudad-estado, ya la capital de un gran imperio. Pues aquí tenéis con todos estos dibujitos y las rutas principales, marítimas, terrestres, que convierten al imperio en un estado y un país, podríamos decirle, próspero, ¿vale? Esa prosperidad la vive la gente, con lo que la gente, sabéis que seguían existiendo esclavos, pero la mayor parte de la población, podríamos decir, aunque eso nunca se sabrá, ¿no?, del todo, la mayor parte de la población se mantiene en paz porque van bien los negocios, se crea riqueza, ¿vale? Y entonces llega un momento, nos vamos aquí al año 212, llega un momento en el que la unificación e integración de todos los habitantes del imperio se completó con la equiparación jurídica cuando en el año 212 el emperador Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Esto fue una medida fiscal, que es que el emperador necesitaba recaudar más dinero, el emperador Caracalla, y dio el título de ciudadano a todos los habitantes del imperio que fueran libres, a todos menos los esclavos. Le dio el título pues para poder recaudar, porque los ciudadanos eran los que pagaban impuestos. Entonces, en el 212, la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, la ciudadanía romana. Y eso lo decidió un emperador que se llama
Caracalla, ¿vale? Emperador Caracalla, ¿vale? Bueno, pues este es el momento culmen en el que podríamos decir que Roma ha conseguido un buen trabajo porque ha mantenido la paz, ha mantenido un régimen muy estable y ha incluso dado la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano. Y esto puede resultar extraño, pero al principio ciudadanos romanos solamente eran los romanos. El resto eran pueblos sometidos. A las élites, a los líderes de esos pueblos les iban dando también la ciudadanía, pero después llega un momento en el que Roma considera que le puede dar la ciudadanía a todos, porque hay estabilidad suficiente, hay confianza, digamos, hay fidelidad al Estado romano, al imperio, y le da la ciudadanía a todo el mundo, ¿vale? Cosa que no a todos les gustó porque significaba pagar impuestos. Con lo que ya tenemos eso. Si el régimen, este nuevo régimen tiene legitimidad religiosa, militar, política y carismática, también va a tener legitimidad económica y social, porque es un régimen que funciona. Pero lo que funciona hoy no tiene por qué funcionar siempre, ya veremos. Pero duró 5 siglos y eso es el Imperio Romano, desde el año 27 a.C. al 476 después de Cristo. Pues duró eso, un poquito más de 5 siglos, de 500 años. Y ya está, ya al final vuelvo a esta imagen. No me quiero enrollar, al final esto es casi una clase de 1 hora de explicación, 51 minutos, mucho más de lo que hice el otro día, pero es un tema que requiere pues dar bastantes detalles, ¿vale? Espero que os haya interesado, que lo hayáis comprendido bien. Aquí tenéis algunas cosillas más que podéis ver. Podéis pinchar en todo esto, ver una moneda romana de oro, el denario, que se utilizaba en todo el imperio. Aquí podéis ver cómo el emperador nombra el senado nombra a los gobernadores, y aquí estas son las funciones que realizaban los gobernadores en las provincias. Tenéis un fragmento, el mapa que os he enseñado antes, un fragmento del texto del edicto, es decir, de la ley de Caracalla, que otorga la ciudadanía a todos, ¿vale? Para que todos sean ciudadanos. Ya insisto en que eso quiere decir que hay confianza suficiente para que sean ciudadanos a todos los habitantes, menos los esclavos, ¿vale? La mujer en sí tampoco tenía el título de ciudadanos, estaba reservado a hombres, ¿vale? Pero bueno, la mujer que era mujer de un ciudadano, pues tenía también ventaja sobre la mujer que no lo era, podéis imaginar, ¿vale? Pues ya está, esto es todo. No quiero enrollarme más, espero que hayáis comprendido esto. Quiero que hagáis esquemas de todo, insistiendo en las palabras que yo he puesto. Y quiero sobre todo que insistáis mucho en el esquema que hagáis con todos los títulos que adopta Octavio, títulos que después heredarán todos los emperadores, títulos que legitiman ese nuevo régimen, ese nuevo poder. Y no olvidéis que todos los regímenes políticos siempre se legitiman, se intentan legitimar, convencer a la población de que son necesarios, de que son lo justo, lo conveniente para la población. Aquí no estamos hablando de bueno o malo, de si es verdad o mentira. Estamos intentando comprender la historia. ¿De acuerdo? Venga, pues ya está. Y preparando ese esquema, no me mandáis todavía nada porque no he dicho nada. Ya os daré la señal. Venga, hasta luego y un saludo.